Amados hermanos, adalides del Señor, es un gusto poder presentar ante cada uno de ustedes el nuevo material de este cuarto trimestre que hemos de estudiar en el departamento varonil en cada una de sus congregaciones. Su servidor, ministro Joel Alejo Velasco, los saluda con un caluroso paz a vosotros. Y el material que hemos de presentar en esta ocasión lleva por título Aprendiendo a vivir en armonía. La palabra de nuestro Dios siempre nos insta a venir a formar familias felices, familias bendecidas de parte de nuestro Dios. Y precisamente lo que hoy queremos presentar en este cuarto trimestre del año 2023 para cada uno de nosotros como adalides de nuestro hogar es las formas que hemos de evitar realizar en nuestros hogares, hablando precisamente de todo lo que a Dios le es desagradable. Por eso hoy queremos enseñar este material que precisamente nos ha de orientar para que en nuestra familia podamos aprender a vivir en armonía. El material, hermanos, que ahora hemos de estudiar en esta primera lección, lleva por título Violencia intrafamiliar. Y en este trimestre pasado, en el cuaderno general de las escuelas de sabáticas que estudiamos, vimos varios matices con relación a esta temática. Hoy lo queremos orientar, hermanos, precisamente a la responsabilidad que cada uno de nosotros debe de tener como cabezas de nuestro hogar. Sabemos que la palabra de nuestro Dios siempre nos ha de instar al amor, y bueno, esperamos que todo este material sirva para que podamos hacer y cumplir lo que el versículo de la contraportada de este cuaderno dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 9, a donde nuestro Dios nos invita a gozar de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Así nuestro Dios nos ordena que debemos de vivir, de gozar de la vida con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y bueno, esto es lo que hemos de estudiar, hermanos, a lo largo de esta temática en este trimestre. Vamos a iniciar, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos insta a que nosotros, hermanos, a través de este objetivo, dice que comprendamos qué es la violencia familiar y los tipos que existen de ella. Analizaremos estadísticas de este problema con el fin de evaluar si es que está presente en nuestras familias y si estuviera, concientizarnos para empezar a evitarla. Sabemos, hermanos, que el maligno es el que puede comenzar a hacer en nuestro hogar estragos. Nosotros somos esa cabeza. Y muchas veces podemos ser tomados para venir a hacer lo que no es agradable delante de nuestro Dios. Hay en la escritura, hermanos, diversos ejemplos de situaciones que nuestro Dios presenta para que también, como dice la escritura en una admonición, nosotros podamos tomar esos ejemplos de vida mal realizada para que nosotros podamos también, hermanos, aprender de ello y evitar lo que sea necesario. El ejemplo más claro se presenta dentro de la escritura en un matrimonio, lo vemos, hermanos, a través del segundo libro de Samuel, en donde, hermanos, se presenta a aquel varón Nabal que, hermanos, había sido casado con aquella mujer Abigail, y la forma en la que se describe este matrimonio, hermanos, es una situación que nosotros debemos de saber que si se presenta dentro de la escritura, ¿cómo no, hermanos, se ha de presentar en la vida también de cualquiera de nosotros como seres humanos que somos y vestidos de carne que estamos, hermanos? Entonces vamos a comprender, vamos a analizar, vamos a concientizarnos en este momento precisamente de lo que Dios quiere que hagamos
y también de lo que Dios quiere que dejemos de hacer, si, como dice aquí, estuviera en nuestra vida. Bueno, pues en la lectura bíblica empleamos lo que nos dice el libro de Salmos, en el Salmo número 5, del versículo número 4 al 6, dice, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Amén. Esto es una verdad, hermanos, que nos cita el libro de los Salmos, en donde nos damos cuenta lo que es desagradable delante de nuestro Dios. Esto es precisamente lo que nosotros como cabezas de nuestro hogar debemos evitar. Yo sé, hermanos, que podemos tener como varones, como cabezas de nuestro hogar, alguna desaveniencia en nuestro matrimonio, algún conflicto, algún problema, porque hemos de saber, hermanos, que la misma escritura también nos cita allá en el libro, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo número 7, se nos hace ver a través del apóstol Pablo que cuando alguien se casa, también vienen problemas naturales dentro del matrimonio. Y esto, hermanos, sucede en cualquier matrimonio, pero nosotros tenemos que saber que esto no nos debe de llevar a hacer una violencia contra nuestra esposa o contra nuestros hijos, como lo vamos a ver dentro de las estadísticas que se presentan en este material. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti, dice la Escritura. Bueno, pues pasando, hermanos, a lo que sería el versículo para reflexionar, recordemos nuevamente, hermanos, que esto es para emplearlo en nuestra vida. Dice la Escritura, Jehová prueba al justo, empero al malo, dice, y al que ama la violencia, su alma aborrece. Entonces, otra vez, hermanos, el libro de Salmo, en el Salmo número 11, versículo número 5, se nos viene a recordar precisamente que nuestro Dios prueba al justo, al malo, a ese que ama la violencia, nuestro Dios lo aborrece. Y la violencia, como lo estamos diciendo, hermanos, a través de esta temática, la podemos hacer, la podemos aplicar con la familia. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar para que nuestro Dios siempre esté junto de nosotros y de nuestra familia. Hay un dedo, hermanos, que nos está señalando, porque vamos a ver dentro de este material exegético al cual los invito que podamos entrar, que muchas veces, hermanos, podemos ver la violencia en otros lados, pero no miramos hacia nosotros. No nos miramos, hermanos, hacia lo que muchas veces nosotros hacemos, y ahora es importante que vengamos a hacer esa introspección en cada una de nuestras vidas para saber cómo estamos. Y para eso necesitamos la ayuda tanto de nuestra esposa como de nuestros hijos, que son los que nos van a ayudar a detectar, hermanos, si hay violencia también de parte de nosotros como cabezas de nuestro hogar. En el material exegético, en esta primera parte, dice que la violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. Esta violencia intrafamiliar repercute tanto a nivel físico como psicológico, y los aspectos varían dependiendo de la edad y de muchos otros factores. Nosotros debemos de comprender, hermanos, que este tipo de situaciones en nuestro hogar, si se están dando, debemos, hermanos, de dejar de realizarla. Cuando nuestro Dios, les decía hace un momento, en ese matrimonio de Nabal y de Abigail, hermanos, cuando esta esposa describe a su esposo, fíjense, hermanos, es la esposa la que describe a su marido delante de David, del rey, hermanos, con relación a su persona, y le dice en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, no ponga ahora mi señor su corazón en aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la locura está con él, mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste.
Dice, hermanos, una esposa dice de su esposo, es un hombre brusco cuya locura está en él. Es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso tenemos que platicar con nuestra esposa, por eso debemos de fomentar esa comunicación con nuestros hijos para también que ellos nos describan la forma en la que nosotros somos. Debemos de entender, hermanos, que los problemas dentro del matrimonio no es una violencia familiar, son problemas en donde muchas veces hay alguna desaveniencia para llegar a tomar una decisión favorable tanto para nosotros como cabezas, para nuestra compañera, una compañera idónea, para nuestros hijos que son nuestra heredad que Dios nos ha concedido, para todo eso algo bueno. Pero, hermanos, no debemos de llegar a ocupar la violencia intrafamiliar en situaciones normales que nosotros tenemos dentro de nuestro matrimonio y que pueden venir a generar cosas, como decimos aquí, conductas violencias para ejercer poder o control sobre otra persona. Recordemos lo que nos dice este primer párrafo del material exegético, que cuando Dios, allá en el libro de Génesis, destruye precisamente a toda la humanidad, a todo lo que se respiraba, es porque la violencia había aumentado mucho en la tierra. Y eso es precisamente de lo que hoy nosotros queremos hablar, pero no en la tierra, sino en nuestro hogar, en nuestra casa, en ese hogar que nuestro Dios nos ha concedido con nuestra esposa y con nuestros hijos. En las estadísticas que se mencionaban dentro del objetivo, nosotros podemos ver alrededor de 4.8 millones de mujeres son víctimas del maltrato de sus parejas íntimas cada año. El problema, hermanos, en las mujeres, en las esposas de la violencia intrafamiliar, se genera generalmente por su pareja. Es decir, ahora nosotros estamos hablando del cabeza del hogar, del que es adalid. Este es el que precisamente viene a ejercer esa violencia intrafamiliar. Nosotros sabemos que también hay violencia de la mujer hacia el hombre, pero hoy no estamos hablando con la femenil, no estamos hablando con esa sociedad, estamos hablando con el departamento varonil, aquellos que tenemos el privilegio de gustar de lo que Dios nos ha concedido, ser cabezas de nuestras esposas, de nuestras familias, de nuestros hogares. Dice el punto número 2, la mayor frecuencia de violencia hacia un cónyuge está asociada con un mayor riesgo de que el cónyuge violento también maltrate a los hijos. Y ahí es donde, hermanos, debe de encenderse un foco ámbar para no llegar a ese foco rojo, hermanos, en donde si estamos ejerciendo una violencia contra la esposa, hermanos, más adelante ese mismo acto de violencia lo vamos a venir a hacer también con nuestros hijos. Y eso es lo que queremos evitar, hermanos. Todos nosotros tenemos que pensar precisamente que, como dice la lectura bíblica, eso es lo que le desagrada a nuestro Dios. Las consecuencias psicológicas de la víctima de violencia de parejas íntimas pueden incluir, y luego decimos, ¿y por qué la esposa se encuentra en depresión, con pensamientos e intentos suicidas, baja autoestima, abuso del alcohol y otras drogas y trastornos de estrés postraumáticos? Hermanos, hablamos de nuestros hijos que se fueron a algún vicio, al alcohol, a las drogas, y todo esto es consecuencia, como dice aquí, hermanos, de los actos de violencia que nosotros podemos ejercer en nuestra familia. Esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que tenemos que erradicar de la vida, de los hogares, de cada uno de los miembros de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a ganar con su sangre. Y estoy seguro, hermanos, que nuestro Dios nos puede conceder esto si nosotros tenemos la buena disposición de poder cambiar actos que a Dios sean desagradables. En el siguiente párrafo, hermanos, dice que como adalides de nuestro hogar, dice así, debemos observar cualquier comportamiento incorrecto en nosotros, nuestra esposa o hijos. Para ello, muchas veces requerimos de ayuda. No dejemos pasar inadvertido lo que afecta al bienestar de nuestra familia. Esto es algo muy importante, hermanos. Hay un problema, hay una dificultad, como yo les dije, dentro del matrimonio es algo normal, pero cuando se trasciende y viene a haber un abuso de violencia, hermanos, hacia la esposa o hacia los hijos,
muchas veces lo dejamos pasar y pasar inadvertido, como si no hubiera sucedido, porque nos conviene, porque no queremos llegar a esa parte en donde se nos señale que actuamos mal. Esto, hermanos, es lo que puede venir a afectar mucho más a nuestra familia. Dios nos ha puesto para cuidar de ella y en ocasiones puede ser incluso de nosotros mismos. Pidamos al Eterno esa sabiduría e inteligencia para evitar todo tipo de violencia. Y recordamos, hermanos, lo que nos dice la Escritura allá en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo número 5, versículo número 8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, es decir, de su familia, de su esposa y de sus hijos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Dios no tolera a un hombre que hace violencia y mucho menos, hermanos, una violencia en su casa, en su propia casa. Hermanos, pasando a lo que nos dice el recurso para profundizar, hermanos, esto es extraído de esta página de Ash Latino, eh, se muestra precisamente lo que decía a un inicio, la lucha de poder en el matrimonio. Es algo normal, hermanos, entrar en contradicciones dentro de la pareja, del esposo y de la esposa. Lo importante aquí es aprender a tomar las decisiones correctas. Cuando la pareja es madura y entiende lo importante que es el uno para el otro, la lucha de poder solo será un pequeño obstáculo para superar los problemas de la cotidianidad. Y hermanos, esto es algo muy común, pero bueno, esto será solamente un pequeño obstáculo para llegar a lo que cada uno de nosotros queremos que sea bueno para nuestra pareja. Mientras que si la pareja tiene una cuota de rasgos enfermos y más complicados, las diferencias de opinión se convierten en una sangrienta lucha violenta, donde se puede llegar en casos extremos incluso a la violencia familiar. Los invitamos a consultar el QR que tenemos en esta sección del recurso para profundizar, leer este eh, blog, hermanos, que se nos comparte y veamos, hermanos, los consejos que se nos dan a través de la lucha de poder en el matrimonio. Yo sé, hermanos, que podemos tener la sabiduría de Dios, la inteligencia y ese conocimiento que nos puede ayudar a llegar a tomar acuerdos buenos para nosotros, para nuestra esposa y para nuestros hijos, en cualquier desaveniencia que nosotros enfrentemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio. Hermanos, y en la sección de reflexión y análisis, recuerden, esto lo tenemos que hacer en casa para llegar a la congregación en el culto varonil, solamente a cotejar resultados. Define con tus propias palabras, dice aquí, hermanos, los conceptos siguientes. Haz una comparación entre los integrantes de tu sociedad para cotejar los resultados. El concepto. Hermanos, esta parte no es que consulten ustedes el diccionario ni digan qué, definición de abuso. No, lo que ustedes entienden como abuso y su propia definición. Lo que ustedes entienden como chantaje y su propia definición. Culpabilizar, ridiculizar, humillar, intimar, manosear, golpear o amenazar. Lo que ustedes entienden, pónganlo ahí, hermanos, cotéjenlo entre el grupo de la sociedad varonil cuando, hermanos, estudiemos esta preciosa lección de escuela sabática. Y para concluir, hermanos, dentro de la responsabilidad, y aquí es en donde los invito, hermanos, a que compartan con cada uno de los miembros de su sociedad esta parte en donde nosotros, hermanos, seamos evaluados. Llena el siguiente cuadro sobre la forma como consideras se ha cometido algún acto de violencia dentro de tu familia. Por los miembros que la integran, solicita que también tu esposa e hijos llenen su propio cuadro y después haz un comparativo de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Nosotros, como adalides de nuestro hogar, ¿qué acto de violencia pensamos, creemos que hicimos, hermanos, como esposos, como cabezas de nuestro hogar? Pero también, ¿qué actos de violencia pensamos que ha hecho nuestra esposa? ¿O qué acto de violencia han hecho nuestros hijos? Y hermanos, vamos a poner un ejemplo solamente, el que seguramente va a venir a la mente, hermanos, el que más resalte de una experiencia negativa que pudimos haber tenido dentro de nuestra familia. Nuestra esposa tiene que hacer el mismo cuadro y nuestros hijos tienen que hacer lo mismo. Hermanos, después hay que compararlos y vamos a sacar una enseñanza para que ahí, hermanos,
se nos señale y se nos diga, ah, bueno, pues sí es cierto, yo no quise poner uno porque no me afectaba, pero mi hijo o mi esposa sí lo señaló y esto es, hermanos, lo que nos puede ayudar a crecer, hermanos, para dejar de hacer lo que es desagradable delante de nuestro Dios. Hermanos, pues esperamos que sea una bendición el poder estudiar este material, hermanos, que yo creo que va a complementar mucho de lo que hemos estudiado el trimestre anterior en las lecciones de escuela sabática del cuaderno general, ahora adecuado solo y exclusivamente a los varones para poder estudiar la parte importante que nos lleva como una responsabilidad. Dios nos ha dado y nos ha puesto como cabezas de nuestro hogar, pues hermanos, desempeñemos esa labor de cuidar a nuestro rebaño, a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque eso es lo que nos invita a Dios, a gozar de la vida con la mujer que amamos todos los días de la vida que nuestro Dios nos concede sobre la tierra, todos los días que tenemos debajo del sol. Eso es lo que nuestro Dios quiere porque esa es la parte de nuestra vida. Hermanos, gocemos y aprendamos a vivir en armonía. Hermanos, se despide de ustedes su hermano ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.